Salmo 77. Cuando Dios parece estar en silencio. ¿Alguna vez has clamado a Dios y lo único que recibiste a cambio fue silencio? El tipo de silencio que se siente pesado, casi sofocante. Noches sin dormir, lágrimas que no parecen terminar, y el aterrador pensamiento de que tal vez Dios ya no está escuchando. Pero déjame decirte algo, no estás solo en esto. El propio rey David escribió palabras que reflejan exactamente este dolor. Salmo 77. Este no es un salmo de respuestas fáciles, es un grito en la oscuridad, una oración cruda de alguien que se siente abandonado, pero aún se aferra a la esperanza. Quédate conmigo, porque hoy caminaremos juntos por el valle de la angustia, y en el silencio descubrirás, Dios nunca se fue. ¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas y la única respuesta que recibiste fue el silencio? No solo unos momentos de silencio, sino noches que parecían interminables. Horas mirando al techo mientras la habitación se sentía más oscura de lo habitual. Las lágrimas empaparon la almohada hasta que no quedaron más para llorar. El Salmo 77 comienza precisamente ahí, en ese silencio crudo y asfixiante. No es un salmo de fácil aliento. No es el tipo de escritura que te dice, no te preocupes, todo estará bien mañana. No, es la voz de alguien que no puede dormir, que ha gritado hasta que le duele la garganta, que ha rogado al cielo una respuesta, y aún así, nada cambia. El hombre que escribió este salmo se sintió olvidado, abandonado, como si Dios mismo hubiera apartado su rostro, y el pensamiento más aterrador atravesó su corazón. ¿Qué pasa si las promesas de Dios han expirado? ¿Y si su amor ya no es para mí? Aquí es donde mucha gente se da por vencida. Algunos dejan de orar, algunos dejan de creer, porque el silencio pesa más que las palabras de rechazo. Pero lo que hace que este salmo sea tan poderoso es que no termina en desesperación. Comienza en el valle de la angustia, sí, pero nos lleva a un descubrimiento sorprendente, que incluso cuando las huellas de Dios son invisibles, Él todavía camina delante de nosotros. Esta noche quiero que camines conmigo a través del Salmo 77, no con la máscara de frases religiosas que suenan hermosas, pero no tocan el dolor real. Vamos a enfrentar la oscuridad de frente, vamos a entrar en el silencio, vamos a escuchar el grito de un corazón desesperado, y allí, en ese mismo silencio, veremos que la presencia de Dios nunca nos ha abandonado. Entonces, si alguna vez te has sentido ignorado por el cielo, si alguna vez gritaste en la noche y no recibiste nada a cambio, quédate conmigo. Este mensaje es para ti. Clamé a Dios con mi voz, y Él no me respondió. El salmo comienza con angustia. Imagínese a un hombre caminando de un lado a otro, noche tras noche sin poder dormir, su alma inquieta, su pecho pesado, sus manos temblorosas. ¿Alguna vez te has sentido así, donde la oración se siente como gritar al vacío? Esto no es debilidad, es el grito sincero de un corazón que se niega a rendirse, incluso cuando siente que no lo escuchan. La oscuridad en la Biblia no es solo la ausencia de luz, es el campo de pruebas de la fe. El salmista dice, me acordé de Dios y gemí. ¿Has notado cómo a veces incluso el recuerdo de las obras pasadas de Dios duele? Porque te preguntas, si Él hizo milagros antes, ¿por qué no ahora? Este es el tormento de la memoria, mirando hacia atrás a los momentos de alegría, milagros y oraciones contestadas, y luego enfrentar el silencio de hoy. Mucha gente se aleja de la fe aquí, pero el salmista no se detiene, sigue luchando con Dios. El salmo comienza con un grito, ni un susurro, ni una suave oración religiosa. Es la voz de alguien que se ahoga dentro de su propio pecho. Clamé a Dios pidiendo ayuda, clamé a Dios para que me escuchara. Así comienza el Salmo 77. Cierra los ojos por un momento e imagina la escena. Un hombre que camina de un lado a otro en medio de la noche. La casa está en silencio, pero dentro de él hay truenos.
El sueño se niega a llegar. Sus párpados arden de cansancio, pero su espíritu está bien despierto, inquieto, destrozado, desesperado. ¿Alguna vez has estado allí? Esas noches donde la oscuridad exterior no es nada comparada con la oscuridad interior. Cuando oras, no con palabras cuidadosamente escogidas, sino con gemidos que escapan de tu garganta porque a tu alma no le quedan fuerzas. El salmista dice: cuando estaba angustiado, busqué al Señor. De noche extendí mis manos incansables y no encontré consuelo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que oró y oró, pero el dolor no disminuyó. Extendió la mano hacia el cielo, pero solo sintió aire. Extendió los brazos, pero estos cayeron vacíos. Esta es una verdad que muchos cristianos evitan decir. A veces rezas y el dolor no desaparece. A veces lloras y el cielo permanece en silencio, y el silencio puede resultar más pesado que el rechazo. Pero note algo poderoso. Él no dejó de gritar. Incluso cuando no recibía ningún consuelo, se negaba a abandonar la oración. Esta es la fe en su forma más cruda. La fe no es solo creer cuando la respuesta llega rápidamente. La fe sigue extendiéndose cuando lo único que recibes a cambio es silencio. El grito en la noche no es debilidad, es resistencia. Es el corazón que se niega a morir en la desesperación. Mira tu propia vida. ¿Cuántas noches te has quedado mirando a la oscuridad, susurrando: Dios, ¿estás ahí? ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿por qué no lo siento? ¿Por qué no lo oigo? Si ese eres tú, este salmo fue escrito para tu alma, porque incluso el hombre conforme al corazón de Dios una vez se sintió abandonado. Incluso aquel que conocía milagros, victorias y cantos de alabanza. Tuve noches de lágrimas, de silencio, de preguntas sin respuestas. El Salmo 77 no comienza con un canto de alegría. Comienza con gemidos, con quejidos, con noches de insomnio. Pero aquí está la verdad. Incluso este grito es santo. Dios recoge las lágrimas de sus hijos. Él escucha incluso las palabras que no puedes formar. Y aunque el silencio parezca abandono, no lo es. En el clamor de la noche, el salmista nos enseña algo radical. Es mejor gritarle al cielo que darle la espalda, porque incluso una oración dolorosa sigue siendo un puente que mantiene tu corazón conectado a aquel que puede sanarlo. Detente un momento, piensa en un milagro que Dios ya haya hecho en tu vida. Escríbelo en los comentarios. Tu recuerdo puede fortalecer la fe de alguien más. Él pregunta: ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Ha desaparecido su amor inagotable? ¿Ha fallado su promesa para siempre? Estas no son preguntas educadas. Son crudos, casi rebeldes. Pero Dios prefiere la honestidad a las oraciones falsas. A veces la fe no es decir: estoy bien. A veces la fe es atreverse a preguntar: Dios, ¿dónde estás? Me acordé de Dios y gemí, medité, y mi espíritu desfalleció. Estas son las propias palabras del salmista. A primera vista, recordar a Dios debería brindar consuelo. Los recuerdos de milagros, victorias, oraciones respondidas, ¿no deberían eso fortalecer la fe? Pero aquí no es así. El recuerdo solo hace que el dolor sea más pesado. ¿Por qué? Porque cuando miras atrás y ves la luz de ayer, la oscuridad de hoy se siente aún más oscura. Cuando recuerdas lo cerca que una vez estaba Dios, su silencio ahora parece insoportable. El salmista pensó en Dios y le hizo gemir, porque los recuerdos, en lugar de levantarlo, le recordaban lo que parecía perdido. Quizás tú también lo hayas sentido. ¿Recuerdas el día en que orar era fácil, cuando la adoración fluía naturalmente, cuando sentías la presencia de Dios como fuego en tus huesos? Y ahora, el fuego se ha apagado. Todavía rezas, pero las palabras saben a ceniza. Todavía cantas, pero la canción se siente hueca. Todavía lees, pero las páginas están secas. Ese es el peso de la memoria. Te recuerda no solo lo que tenías, sino lo que ya no sientes, y a veces
Eso duele más que el dolor en sí. Observe cuán real es este salmo. No endulza la lucha. No pretende que la fe sea siempre alegría. Nos muestra a un hombre aplastado por los mismos recuerdos que deberían haberle dado fuerza. Pero aquí está la paradoja. Incluso cuando el recuerdo duele, todavía ancla el alma. ¿Por qué? Porque si Dios fue fiel ayer, su naturaleza no ha cambiado. Aunque hoy nos sintamos vacíos, el mismo Dios que abrió los mares, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los quebrantados, todavía reina. El recuerdo duele, pero también susurra, Dios sigue siendo el mismo. Piensa en tu propia vida. Recuerda las noches que pensaste que no sobrevivirías. Recuerda las tormentas que amenazaron con ahogarte. Y aún así, todavía estás aquí. Sobreviviste a lo que pensaste que te mataría. Esa es la prueba. Incluso cuando no viste sus huellas, Dios te estaba guiando a través de las aguas. Sí, la memoria puede llegar muy profundo, pero también puede mantenerte vivo cuando el presente se siente insoportable. Te dice, si me salvó antes, puede salvarme de nuevo. El salmista no se detiene en el peso del recuerdo. Él no niega el dolor que trae consigo, pero aún así se aferra a ello, porque incluso los recuerdos pesados son mejores que la desesperación sin esperanza. Aquí es donde la fe comienza a cambiar, no porque el silencio termine, pero porque el alma empieza a recordar. El Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy. En el versículo 10, algo cambia. El salmista dice, entonces pensé, recordaré las obras del Señor. Fíjese en esto, nada fuera de él ha cambiado, el silencio todavía está allí, pero por dentro su perspectiva cambia. En lugar de obsesionarnos por lo que Dios no está haciendo ahora, él elige recordar lo que Dios ya ha hecho. La fe no es negación. Se trata de elegir dónde fijar la mirada, sobre el silencio o sobre la historia de la fidelidad de Dios. Cuando el recuerdo no basta para traer paz, el salmista hace algo audaz, interroga a Dios, no con una curiosidad superficial, sino con el tono crudo, casi desesperado, de alguien a quien se le rompe el corazón. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Nunca más volverá a mostrar su favor? ¿Ha desaparecido para siempre su amor inagotable? ¿Ha fallado su promesa para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser misericordioso? ¿Acaso en su ira ha retenido su compasión? Estas no son el tipo de palabras que se escuchan en oraciones pulidas. Son palabras empapadas de angustia, preguntas que surgen de noches sin dormir, de días donde las lágrimas parecen no terminar nunca. Y aquí está la impactante verdad. La Biblia los registra sin censura. Dios permitió que estas preguntas se escribieran, se conservaran y se transmitieran durante miles de años. ¿Por qué? Porque Él no tiene miedo de tus preguntas. Verás, la religión a menudo nos enseña a ocultar nuestras dudas, orar únicamente las palabras que suenan santas. Nunca cuestionar, nunca luchar, nunca exponer nuestros miedos. Pero el salmista se quita la máscara. Se atreve a preguntar, Dios, ¿has dejado de amarme? ¿Has abandonado tus promesas? Piense en el coraje que se necesita para orar así, no porque Dios no sepa lo que hay en tu corazón, sino porque decides dejar de fingir. Expones tu dolor delante de Él. Corre el riesgo de parecer irreverente, pero en verdad es la forma más alta de honestidad. ¿Alguna vez has estado allí? Hace preguntas que tenía miedo de decir en voz alta. Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué todavía me siento abandonado cuando te he dado todo lo que tengo? Estas no son señales de incredulidad, son señales de un alma que todavía está tratando de conectarse con el cielo. La oración más peligrosa no es aquella que está llena de preguntas. La oración más peligrosa es aquella que dejas de rezar. El salmista nos enseña algo poderoso aquí. La fe no es fingir que todo está bien. La fe es arrastrar tus dudas, tu ira, tu confusión y ponerlas a los pies de Dios.
La fe no es silencio. La fe es cuestionar y seguir esperando la respuesta. Nota: después de formular estas preguntas, el salmista no oye una voz del cielo. Ningún ángel viene a dar explicaciones. Ningún milagro rompe de repente el silencio. Pero algo dentro de él comienza a cambiar. El acto de cuestionar en sí mismo se convierte en un puente hacia Dios. Porque incluso en las preguntas más oscuras, una verdad permanece. Todavía estás hablando con Él. No te has alejado. Y eso, en sí mismo, es fe. Comienza a recordar. Tú abriste las aguas. Redimiste a tu pueblo. La tierra tembló ante tu poder. La memoria se convierte en su arma contra la desesperación. Porque el Dios que abrió los mares antes sigue siendo el mismo Dios hoy. Por eso los testimonios importan. Por eso es importante recordar. Porque cuando el presente es insoportable, el pasado nos recuerda. Dios nunca falla. El salmo termina con una línea conmovedora pero hermosa. Tu camino pasó por el mar, aunque tus huellas no fueron vistas. Lee eso otra vez. Dios se estaba moviendo, aún cuando nadie podía ver sus pasos. Esa es tu vida ahora mismo. Puede que no veas las huellas, pero Dios te está guiando a través de las aguas. Quizás tus noches sean largas, quizás tus oraciones parezcan no tener respuesta, quizás el silencio sea ensordecedor, pero el silencio no es ausencia. El camino de Dios a menudo se esconde bajo las olas sin ser visto, y la fe es confiar en los pasos invisibles. Padre, al alma que escucha ahora mismo, ahogándose en el silencio, abrazarlos, aunque no puedan ver tus huellas, recuérdales que todavía estás caminando a su lado. Convierte sus lágrimas en testimonio, convierte sus noches en mañanas, y que descubran que incluso en el silencio, tu amor nunca se fue. Incluso en el silencio, Dios sigue ahí. Incluso cuando no puedas ver sus huellas, Él sigue caminando delante de ti. El Salmo 77 no termina con un milagro a la vista, sino con el recordatorio de que Dios ya ha hecho maravillas antes, y el Dios de ayer es el mismo hoy. Oración final, Padre. Elevamos hacia ti cada alma que se siente abandonada esta noche, los que lloran en el silencio de su habitación, aquellos que se preguntan si tus promesas han expirado, aquellos que están aplastados por los recuerdos de un tiempo en el que te sentías cerca, pero ahora todo lo que escuchan es silencio. Señor, recuérdales que el silencio no es ausencia, que incluso cuando no se puedan ver tus huellas, todavía estás caminando por las aguas delante de ellos. Fortalece a los cansados, abrázalo roto y convertir sus clamores en testimonios de esperanza. En el nombre de Jesús oramos, amén. Si sentiste que Dios te habló esta noche, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite saber que el silencio no es abandono,